que somos cualquiera de nosotros que aparentemente no tiene ningún tipo de enfermedad y su sistema inmunológico responde ante cualquier agresión. Y hay otro tipo de huésped que se llama inmunosuprimido o inmunosuprimido, inmunodeficiente, etc. ¿Quiénes son los inmunosuprimidos? Inmunosuprimidos son aquellos que su respuesta inmunológica, como habrán escuchado aquellos que ya han llevado inmunología, no va a responder como debe ser, no va a actuar los linfocitos, no va a actuar lo que es la respuesta inmunológica natural, la respuesta inmunológica adaptativa, ¿no? ¿Qué pacientes tenemos aquí? Aquellos pacientes con VIH que están con CD4 menos de 200, porque aquel paciente que tiene VIH pero tiene un CD4 más de 200, más de 300, definitivamente ya no se comporta como un paciente inmunosuprimido, están igual como nosotros, puede tener 700, 800, toma tratamiento, no contagia, está indetectable, va bien, para nada. Eso ya lo vamos a ver en algún momento cuando hablemos de VIH como pinceladas, ¿de acuerdo? Otro de los pacientes inmunosuprimidos tenemos los pacientes con neoplasia que tienen quimioterapia, ¿no? Que están recibiendo inmunológicos, que están recibiendo terapia inmunosupresora, micofenolato, etc. Aquellos pacientes que también consumen corticoide a altas dosis también están dentro de ese grupo, ¿de acuerdo? La respuesta es diferente. Por esa razón que cuando alguien le damos corticoide hay que tener cuidado, porque la respuesta de ese paciente no va a ser tan igual como alguien que no recibe. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo, que cómo es parte de su respuesta, cómo no responde, ¿no? Cómo es tan deficiente. O sea, ¿es un antiinflamatorio potente? Sí, se debe usar en ciertos casos, no a todos. Porque definitivamente lo que va a hacer es inhibir a los neutrófilos y por lo tanto la bacteria, los virus, cualquiera de ellos va a hacer lo que quiere el sistema inmune. Aquí, agentes. ¿Qué agentes tenemos? Vamos a ver que tenemos los virus. ¿Qué más tenemos? Las bacterias. Vamos a tener los benditos parásitos. Vamos a tener los benditos hongos. Y también vamos a tener aquellos de tipo misceláneos, ¿no? Misceláneos, ¿por qué? Porque puede ser una mordedura de una araña, puede ser pues de un escorpión, yo qué sé, cualquiera de ellos, ¿no? Que no están dentro de este grupo, ¿no? Entonces, y medio ambiente es donde estamos en el ambiente, donde se desarrolla. ¿Por qué es importante esto? Porque definitivamente cualquier tipo de infección vamos a ver primero ante quién estoy. ¿Estoy ante un paciente inmunocompetente que me va a responder? ¿O estoy ante un paciente inmunosuprimido que definitivamente no me va a responder ante cualquier agente? Ahora, esto de acá de los virus, bacterias, parásitos, hongos, esto depende de qué factores. Tener en cuenta que lo vamos a ver acá también, una de las características son los factores de virulencia, ¿no? Que vamos a ver el concepto, ¿no? Estos factores de virulencia, cada uno de ellos va a tener. Entonces, algunos tienen factores de virulencia que te pueden llevar a la mortalidad, otros no. Y esto tiene que ver con el tema de ante quién. Por ejemplo, el paciente inmunocompetente, ¿no? El paciente inmunocompetente, vamos a decir a uno de ustedes, le da una bacteria, un Streptococcus pneumoniae, es muy probable que haga un proceso respiratorio y se quede ahí, no haga más, hizo fiebre 2 días, 3 días, recibió cobertura antibiótica, porque sirve que antibiótico, y suficiente, resolvió. Pero si esto es ante un paciente inmunosuprimido, de hecho que lo va a llevar a la UCI, va a tener insuficiencia respiratoria, va a requerir ventilación, va a requerir darle antibióticos y va a tener que estar hospitalizado. O sea, su respuesta en uno y en otro, a pesar que es una misma bacteria, va a ser diferente, ¿no? Y eso también tiene que ver con el medio ambiente.
el medio ambiente es donde se desarrolló. Tal vez justo fue en un área cerrada, ¿no? En un área donde hay muchos casos, de hecho esa persona tiene más riesgo, el inóculo bacteriano que va a tener. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo este conjunto es cuando uno ve a un paciente. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque cuando un paciente viene, definitivamente tenemos que, ante quién estoy, este parásito, ante quién va a actuar, cómo va a ser. No todos actuamos, no todo va a ser igual. Algunos algo, algunos no, algunos lo puede llevar y morir, ¿no? Todos somos diferentes por todo este contexto, ¿no? Esto es parte de lo que tenía que dar. Ahora, en el contexto en sí del caso clínico, ustedes primero, como les dije, tienen que saber, una mujer de 35 años, no me está diciendo exactamente si es inmunosuprimida, nada, solamente me está diciendo que es una mujer, 35 años por edad, supongo que está como inmunocompetente, porque no me dice que si fuera más de 65, ya también lo puedo llevar a que tiene una deficiencia del sistema inmunológico por el tema de la inmunosenescencia, ¿no? Ahí también ya va disminuyendo, siempre los extremos de la vida. Y aquí, ¿cuál es el medio ambiente? Saneamiento básico. Vive en un área donde no hay agua, donde solamente hay un silo, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿saben lo que es un silo? ¿No? Un silo, aquí en la costa, generalmente vamos a encontrar un baño con agua, con todos sus servicios, pero en la selva, en la sierra, en lugares muy apartados, es un hueco cavado en tierra donde ponen cal al fondo y las personas hacen sus necesidades en ese pozo. Es un pozo ciego, hacen sus necesidades, lo cubren con tierra y cierran una puertita de cartón o de mismo material que tengan y se van a su casa, no hay agua, no hay luz, no le echan nada, solamente la tierrita. Ustedes entran, así imagínense cuántas veces ha sido utilizado, los excrementos que hay, orina que hay. Conclusión, ustedes entran y van a encontrar de todo, el olor, van a encontrar las moscas, todo, ¿no? Entonces, nuevamente, defecan igualmente y así. Hay lugares que están así, ¿no? Que existen actualmente en el Perú, sí, hay bastantes. El día que dan su serum van a tener la oportunidad de conocer estos lugares, ¿no? Es bastante difícil. Pero a esas personas que no tienen, que tienen un nivel educativo bajo, definitivamente hay que enseñarles con lo que tienen, más saber manejar lo mejor para ellos. ¿Qué deben hacer para evitar que estos procesos, o sea, está bien, ser pobre, no tener, es poco a poco, hay que enseñar cómo manejar sus recursos. Por eso estamos nosotros acá. Entonces, tiene un antecedente de saneamiento básico deficiente. Tiene dolor abdominal, viene por dolor abdominal, ¿no? Otro viene por diarrea, porque primero siempre, y eso también les va a ayudar en los casos clínicos, cuando lean el caso clínico, siempre lean ante quién está, porque ahí le va a decir en el examen, ustedes tienen que saber leer el examen, ¿no? Debe decir, primero tienen que hallar todos sus problemas. Una vez que tienen problemas, ¿no? Una vez que hacen sus problemas, lo que van a hacer es, luego van a hacer problemas, van a hallar ya los síndromes, ¿no? ¿Qué síndromes puede ser? Y luego ya se van a ir por el diagnóstico etiológico, ¿no? ¿Cuál va a ser la causa, ¿no? Del diagnóstico etiológico, sea bacteriano, o sea, me refiero al diagnóstico etiológico de tipo microbiano, y cualquiera de ellos se va a hacer, ¿no? Parásito, yo qué sé. Pero dentro de acá, ¿cuáles son los problemas? Dolor abdominal, la diarrea persistente, la disentería, la fiebre intermitente, la pérdida de peso, ¿no? Todo eso son los problemas. Ya desde ahí ustedes se enfocan. ¿Qué tiene esa paciente, ¿no? Todo ese enfoque. Y de ahí es donde ustedes, ya nosotros vamos a encargar de enseñar las diferentes tipos de patologías para que ustedes sepan exactamente en dónde estamos, qué síndrome, y de ahí en el tema etiológico. Eso poco a poco se va viendo, es una sumatoria de conocimientos que se van llenando. Entonces, esto es hasta esa parte. Entonces, ustedes como estudiantes deben saber
Entonces, ustedes como estudiantes, al final, después de esta clase, tienen que saber qué mecanismos, ¿no? Explicar todo esto, la parte clínica, el tema epidemiológico, qué va a haber detrás de este cuadro, qué hipótesis diagnóstica. Y eso de las hipótesis diagnósticas se refiere a esto, qué diagnóstico va a ser, ¿no? ¿Cuáles considerarías? Porque solamente con eso puede ser hay un montón, hay bastantes. ¿Qué medidas preventivas? Justamente para evitar esto hay medidas preventivas. Y parásito es uno de los temas que van a ver. La gran medida preventiva es lavada de manos. Eso no hay vuelta que dar. Lavada de manos es lo que más previene. Esto es el resultado de lo que ustedes tienen que saber al finalizar la sesión. El estudiante explica los principios fundamentales de la parasitología. Bueno, ya aquí tienen que saber el ciclo, los mecanismos, ahí lo ven. Porque de verdad eso está aquí, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Lo que les dije, conceptos, terminología, asociaciones, cómo es un ciclo. Vamos a hablar qué cosa es una infección, qué cosa es una enfermedad, qué es la zoonosis, cómo es, de dónde vienen las endemias, brotes, conceptos. Todo es pregunta de examen, ¿no? Y después la segunda parte sobre amebiasis intestinal. Y una de ellas que vamos a ver es la famosa entamoeba histolítica. Y esta entamoeba histolítica, una de las particularidades que tiene es invasiva, invasora, invade a otros órganos. Quiere decir que se va a ir a hígado, riñón, el corazón y otros órganos, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver. Entonces, empecemos. Entonces, parasitología viene a ser una rama parte de la biología que estudia parte de la relación, donde uno se beneficia y el otro se va a perjudicar, ¿no? Esto lo vamos a ver en algunos conceptos de asociaciones. Convencionalmente se ocupa de los parásitos como, los parásitos eucariotas como los protozoos, helmintos, ¿no? Artrópodos, y eso lo vamos a ver quiénes pertenecen a protozoos, helmintos, ¿no? Por otro lado, estudian la parasitosis o enfermedades causadas. De hecho, que parasitología, los parásitos no solamente afectan al hombre, afecta al animal, afecta a las plantas, pero propiamente en este curso vamos a ver en sí al que afecta más al hombre, que es lo que nos interesa, pero el animal queda en forma como la transmisión de donde a ver, ¿no? Entonces hay más de 300 parásitos helmintos, ¿no? Y 70 protozoarios, muchos de estos derivan de nuestros antecesores, ¿no? Por este lado. Y esto es parte de las terminologías importantes que tienen que conocer. Entonces, primero tenemos que ver el huésped, ya más o menos van sabiendo, ya hemos hablado del huésped, ¿no? Dentro del huésped es el animal que recibe el parásito, sea animal o sea humano, estamos hablando acá, ¿no? Que recibe el parásito, y dentro vamos a tener, hay 3 tipos. Definitivo, ¿no? Que es el que contiene el estado adulto, es lo que me interesa que sepan, ¿ok? Contiene el estado adulto, esto es el definitivo. El intermediario es el que contiene la forma larvaria, ¿no? Y el paraténico es el que tiene, nos sirve del tema temporal, ¿no? Solamente del tema temporal, ¿no? Esos conceptos es importante, porque esa es la gran diferencia. Ahora, en el reservorio hay aquellos donde los parásitos pueden vivir, se multiplican y ser fuente de infección, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Trypanosoma cruzi, su reservorio viene a ser todos los mamíferos, pero dentro de ellos aquí han puesto el armadillo. Puede ser el perro, puede ser el humano, ¿no? Dentro de ellos. También puede ser, pero aquí ya lo ponen como hospedero susceptible, ¿no? Pero en sí, como ven, es reservorio. Y aquí va a salir para el humano, ¿no? Por medio de esto lo vamos a ver cómo es su ciclo de vida, ¿ok? Es el reservorio, es decir, quien tiene todas las, que va a aportar parte donde va a venir la enfermedad, ¿no? De dónde viene, ¿no? El vector. Aquí hay 2 tipos, el vector mecánico y el vector biológico. El vector mecánico
Como ven, esto es un artrópodo o un animal invertebrado que va a transmitir el parásito al huésped, hacia nosotros. Y acá vamos a tener a vector mecánico. Por ejemplo, las moscas y las cucarachas. Las moscas. Vamos a asumir que ustedes están comiendo una rica comida, ¿no? Y tenemos a pocos metros, ¿no? Acá nada más, que hace un momento pasé, me fui hacia el final, y se siente el olor a estiércol de ganado, ¿no? Entonces, ahí de hecho que hay moscas. Estas moscas definitivamente se posan en la zona de estiércol, se posan donde están los diferentes tipos de microorganismos y ellas vuelan, ¿no? Vuelan y llegan a su plato de comida. Y ustedes ni cuenta se dieron, las mosquitas estuvieron ahí y prácticamente llevaron, están comiendo su rico almuerzo con restos microscópicas justamente de cualquier, imagínense del estiércol que está ahí, de qué nos estarán, ¿no? ¿Qué gérmenes se van llevando? ¿No? Entonces, las moscas prácticamente en sus extremidades están llevando este tipo mecánico, transporta. Y aquí también nosotros, el humano, también actúa como un tema mecánico. ¿Cómo así? Nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos a los hospitales y no utilizamos mandil, no nos lavamos las manos, después de examinar a un paciente, ¿qué hacemos? No nos lavamos, utilizamos, examinamos al paciente, se llevan, ¿no? Todo en el carro, todo, llegan a su casa, en su casa viven con su abuelita que tiene su neoplasia, o alguna familiar que es adulto mayor, o tiene alguna enfermedad, que tenga corticoides de alta dosis, es decir, que sea un paciente inmunosuprimido, y sin querer ustedes mismos transportan todos los gérmenes que me llevaron del hospital, ¿no? Las Escherichia coli resistentes, las Pseudomonas resistentes, los Acinetobacter, etc. Conclusión, nosotros también en cierta manera actuamos como vectores mecánicos porque llevamos solamente por no lavarnos las manos, ¿no? Y el biológico es aquel donde sí o sí se requiere que dentro el parásito se va a reproducir dentro de un invertebrado. Por ejemplo, tenemos, creo que todos por el tema del dengue conocen, ¿no? Tenemos acá el dengue. El dengue es un virus, ¿no? Pero este virus, para llegar al humano, tiene que ser transportado por alguien, por un vector. ¿Y quién es el vector que lo transporta? Se llama Aedes, el Aedes aegypti, ¿no? Y este Aedes, dentro, ese zancudito, lleva dentro el virus. Ahora, no es cualquier zancudito que está en las esquinas, ¿no? Es exclusivamente el dengue, tiene receptores muy especiales que definitivamente son los que van a aportar, ¿no? Es el Aedes y el Aedes albopictus, son los dos que van a transportar el dengue. No es cualquiera que esté en tu casa, porque a veces los pacientes vienen y dicen, en mi casa hay un montón de zancudos, seguro es el zancudo que me ha contagiado dengue, ¿no? Tal vez en tu casa tantos zancudos que tiene que ninguno es Aedes, ¿no? Entonces tiene que haber exclusivamente este vector. Y aquí también hay otro ejemplo, el Anófeles. El Anófeles también es otro vector que lleva lo que es el plasmodio, la famosa malaria, ¿no? Entonces son dos ejemplos de tipo biológico, vectores biológicos, ¿no? Que sí o sí en el Aedes, donde lo lleva dentro del hipofaringe, dentro de su sistema digestivo, lo lleva y donde va y pica, inocula, ¿no? El virus. Y el portador es aquel persona, animal, aparentemente sano, podríamos ser cualquiera de nosotros, que no presenta ninguna enfermedad y que alberga el agente infeccioso. Como vamos a ver ahora, las entamoebas histolíticas, el 100% de los pacientes que están infectados, prácticamente el 10% son sintomáticos y el 90% son asintomáticos. Y este 90%, al ser asintomáticos, en muchas ocasiones vamos a ver puede ser cualquiera de nosotros. No saben ustedes que podríamos ser portadores. Ustedes tal vez no sepan que yo sea portador de una entamoeba, ¿no? Porque dicen, no, pero ¿qué va a hacer? La veo bien. Nadie sabe.
Es algo que en ese momento no se ve la enfermedad. Es aparentemente sano, pero soy portador, ¿no? Igualmente que los pacientes como y sabe, que tiene, ¿no? Por ese lado. Profesora, una pregunta. ¿Biológicamente la Anopheles llevaba el parásito dentro o cómo era? Claro, biológico. Biológico. Es igual, es muy semejante como el dengue. Por eso son que le agarré el dengue, porque es algo que todo el mundo está más conocido que la malaria, que a veces ni saben quién es, ¿no? Es igual, porque el dengue está dentro de la herida. Igual el otro, en Anopheles, el plasmodium está dentro de zancudo, tiene que infectarse. No todos los zancudos, eso es algo que tienen que saber, pero eso es para cada enfermedad que vamos a ver. No todos los aedes llevan dengue, no. Lo que pasa es que estos aedes es muy probable que se van a infectar y van a infectarse con este dengue. A ellos no les hace nada. Ellos llevan y pican, infectan, ¿no? Pero ellos también se van a infectar, ¿no? En su momento. No todos llevan, o sea, sí es un portador, pero en ese momento porque se infectaron, pero no necesariamente son, intrínsecamente lo llevan, o sea, biológicamente me refiero como, es algo temporal, ¿no? Por ese lado, cuando se infectaron ya se infectaron. Entonces, aquí vemos el tema de las asociaciones. Acá hay conceptos importantes de lo que es parasitismo, comensalismo, inmunismo. Dentro de lo que es parasitismo, entonces acá vienen a hacer la asociación de dos especies para su alimentación, pudiendo ser una, o sea, se asocian dos especies, una de ellas le va a hacer daño, la otra no. Y acá, por ejemplo, tenemos la tenia y el lobo. La tenia, ¿qué va a hacer? Se va a alimentar de nuestros nutrientes. ¿Me da algún beneficio a mi persona? O sea, si yo tengo mi tenia, ¿me va a dar un beneficio? ¿Yo voy a tener algún beneficio de la tenia? No, está viviendo bajo mis defensas, es más, me está haciendo daño, porque está consumiendo mis nutrientes. A la larga, estos parásitos te va a llevar a desnutrición, te va a llevar a desnutrición, te lleva a anemia, etcétera, como vamos a ver después, ¿no? Y comensalismo, acá son dos especies diferentes que se van a asociar, una sola tiene beneficio y la otra no. Pero aquí están ambos juntos, pero no le hacen daño, solamente la otra especie está ahí albergada. Por ejemplo, la rémora. La rémora, ustedes van a ver que son pequeños peces que están adjuntos a animales, a especies acuáticas muy grandes, por ejemplo, los tiburones, ballenas, etcétera, que están adosadas a otros pequeños peces, donde estos, cuando estas tiburones, etcétera, comen, entonces automáticamente estas partículas van eliminando y estas partículas van comiendo, ¿no? Entonces, por esa razón que no existe, no me hace daño, pero me aprovecho de ella, ¿no? Entonces, ese es comensalismo. Inquilinismo es otro término que también, de hecho, que es fácil de asociar, que es una especie que se aloja sin utilizar su alimento ni utilizar. Acá, por ejemplo, tenemos de especie, por ejemplo, la ardilla y el árbol, ¿no? Las ardillas están en un árbol, no juegan, todos salen, van a otro lado, ¿no? Son en forma de inquilinos, ¿no? En ese lado. Simbiosis. Simbiosis viene a ser dos especies que tienen beneficio mutuo, el cual no pueden dejar de subsistir. Sí o sí, ambos tienen beneficios. Y aquí uno de los ejemplos viene a ser lo que es la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que está en nuestro intestino. Entonces, ¿qué beneficio, o sea, qué hace la Escherichia coli en mi organismo, en mi intestino? Me produce mi vitamina K. Entonces, pero ella me produce mi vitamina K y ella se alimenta de mí. Es decir, tenemos beneficio mutuo, ¿no? Se alimenta, pero también me da. Hay un beneficio mutuo, ¿no? Hay una simbiosis. Y el oportunismo se llama sí o sí. Aquí es de lo que hemos hablado, tiene que haber, es un microorganismo que va a invadir, pero tiene que haber
algo en el huésped. ¿Qué cosa? Inmunosupresión, tiene que haber esta condición para que se pueda dar la enfermedad. Y acá, por ejemplo, tenemos que criptococosis, aspergilos, histoplasma, ¿no? Cualquiera de estas patologías, hay muchos más, pero son ejemplos que sí o sí tiene que haber inmunosupresión. Si no hay inmunosupresión, no va a haber oportunismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por eso decimos enfermedades oportunistas, es lo que van a escuchar, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los ejemplos que mencionó? ¿Perdón? ¿Cuáles fueron los ejemplos que mencionó de enfermedades? Criptococosis, histoplasma, aspergillus, todo eso. Y aquí vamos a ver lo que es el ciclo biológico. En el ciclo biológico van a ver que es el conjunto de eventos que ocurre, a lo largo de la vida del parásito como resultado de su interrelación en el ambiente y en el hospedero. Y aquí vamos a tener dos tipos: el ciclo biológico directo, o también llamado monoxeno, pero me interesa que vean siempre directo porque es lo más fácil de aprender, y el ciclo indirecto, ¿no? O heteroxeno. Directo es de mono, de uno solo; hetero, de diferentes, ¿ok? Entonces, el monoxeno es donde necesita sí o sí cumplir, o sea, necesita un solo hospedador para cumplir su ciclo biológico. Aquí tenemos, claro ejemplo, lo que es el ácido. Un solo hospedador, el humano. En cambio, aquí en el tema indirecto o heteroxeno, requiere más de 2 hospedadores para cumplir todos sus ciclos. Esto es un ciclo de lo que es fasciola hepática, que también lo vamos a ver en su momento. La fasciola hepática, como ustedes ven, necesita el caracol, ¿ya? para poder desarrollar parte de su etapa de la dieta cercaria. Y aquí en el caracol, ustedes van a ver que se desarrolla, y esto viene a ser de tipo, en su forma larval, y esto viene a ser un hospedador intermediario. Y el hospedador definitivo vienen a ser los rumiantes. Aquí le ponemos pues una vaquita para que vean uno de los tantos. Y el humano también puede ser un hospedador definitivo, o a veces es de tipo accidental, ¿no? Porque a veces, como el hombre interviene, no hay esas medidas de higiene y sin querer se infecta, porque también es un mamífero por ese lado, ¿no? Entonces, sí o sí, el tema de lo que es el concepto es que sepan que requiere 2 o más hospedadores para poder cumplir su ciclo, ¿no? Ya con especificaciones lo vamos a ver en cada punto, ¿no? En su momento. Aquí me interesan los primeros conceptos. Y esto es lo que les estaba explicando, qué es una infección y qué es una enfermedad. Entonces, miren, infección es aquel huésped que no tiene, o sea, que es un portador sano, no tiene enfermedad, no, o sea, se está portando. En este caso, la entamoeba histolítica, coli, etc. ¿Ya? Son portadores, no hacen la enfermedad. Y enfermedad es aquel que sufre, tiene signos, tiene síntomas clínicos, ¿no? Hace la enfermedad, hace sintomatología, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Infección y enfermedad, ¿no? Infección, generalmente, tú lo ves, está ok. No da la impresión que tuviera esta enfermedad, pero porta por dentro, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba en relación a lo que es la zoonosis. Aquí la zoonosis. Miren, la zoonosis en sí, como ven, es un grupo de enfermedades en los cuales los animales que son transmitidos, o sea, los animales son los que van a transmitir al hombre, ¿no? Por contacto directo, fluidos corporales, o por la presencia o algún agente intermediario, ¿no? Mosquitos, insectos, etc. Entonces, como ven ustedes acá, tenemos todos estos animales, parte de todos estos son los que van a transmitir. Acá tenemos una rata que transmite la leptospira, una de las tantas, ¿no? Leptospira. Acá, lo que es chimpancé, se ve también y se cree que ha sido uno de los primeros agentes que no inició lo que es VIH, ¿no? Lo que son murciélagos, vamos a ver,
que es un agente que tiene la rabia, ¿no? Que es portador. Es más, al mismo murciélago es portador, o sea, ni siquiera es el que lleva la rabia, ¿no? Aves criptococo, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Y aquí quiero que vean, miren que el 60% de todas estas enfermedades humanas son zoonóticas. Miren cuánto, 60%. Es bastante lo que vamos a ver. 5 de las 9 de las tantas enfermedades prácticamente son de origen animal, ¿no? Prácticamente el 75% de estos agentes patógenos son emergentes del ser humano, son de origen animal, ¿no? Pues tenemos acá el ébola, el VIH, influenza. El ébola tiene un 90% de mortalidad, es una enfermedad icterohemorrágica, definitivamente, felizmente, no hay en el Perú, ¿no? No tiene cura, ¿no? Solamente tiene mucho que ver con su respuesta inmunológica y la gran mayoría, 90% de mortalidad, el resto es alta, y es bien, tiene alta tasa de infectividad. El 80% de los agentes patógenos pueden utilizar con fines de bioterrorismo, ¿no? Ese es otro de las cosas. Por esa razón que el tema de zoonosis hay que tener mucho cuidado, porque este es el control que debemos evitar. Y estos conceptos de qué es endemia, brote, epidemia, pandemia, etc., estos conceptos, todo lo que estoy diciendo en los exámenes me van a pedir ustedes siempre dentro de esta patología que se ha visto, diga usted si es una endemia, o sea, diga usted qué concepto, si es endemia, brote, epidemia, pandemia, ¿no? Mencione usted o defina usted, ¿no?, el concepto. No, chicos, no se les pide que sepan de memoria, el tema es que lo interioricen el concepto, ¿no? Esta es la finalidad, no memoria, porque no se olvida, ¿verdad? Todo es razonamiento en medicina. Entonces, endemia. Endemia es un término que denota presencia habitual, ¿ya?, de una enfermedad, de un agente infeccioso en una cierta área. Nada más, es lo único que tienen que ser conceptos, o sea, los puntos principales. ¿Qué es brote? Brote viene a ser 2 o más casos de la misma enfermedad en relación, 2 o más casos en relación en cierta área, ¿no? Ese es un brote, 2 o más casos en una cierta área, ¿no? Epidemia viene a ser, es la aparición de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver tuberculosis. Como ustedes, tuberculosis en un centro de salud, siempre tuberculosis hay semanalmente, mensualmente, ¿no? Llegan aproximadamente 30 casos. Estoy poniendo un caso hipotético, ¿no? En ese centro de salud mensualmente llegan 30 casos. Pero se observa que de aquí en 3 meses observan que los casos van incrementándose y ya no llegan 30, sino llegan 100 casos, ¿no? Entonces, aquí epidemia es aparición en una comunidad o región, ¿no?, que va a sobrepasar una incidencia normal que sobrepasa mayor de la cantidad. Entonces ya en eso le llamamos endemia, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Uy, hay muchos casos, hay una endemia, una epidemia en esa área. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todos están aumentando? Si solamente siempre había 30, ahora hay mucho más, ¿no? Entonces, por eso es que rebasa la incidencia normal, ¿no?, dentro de esa comunidad, dentro de esa área, ¿no? Y pandemia tenemos que es la afectación o enfermedad de una persona a lo largo de una área extensa, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tiene que ver mucho con el alto grado de infectabilidad, y esto es fácil de llevarse de un lugar a otro. Aquí, claro ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID, ustedes vieron que es a nivel mundial. Se llevó muy fácilmente por el tema respiratorio de un país a otro, ¿no? Y así se distribuyó a nivel del mundo, ¿no? Pandemia. Igualmente VIH está en todo el mundo. Influenza está en todo el mundo. O sea, definitivamente, bueno, la influenza es estacional, ¿no? Pero definitivamente está con una, que no tiene que ver con una enfermedad infecciosa. Diabetes también está considerada como una pandemia, porque en todo el mundo hay un incremento de pacientes con diabetes.
Pero en sí aquí es el COVID, ¿no? Que es el gran ejemplo por ese lado. Y acá hay dos conceptos que tienen que saber lo que es patogenia y lo que es virulencia. Entonces, patogenia viene a ser la capacidad de los parásitos para infectar, ¿no? O sea, la capacidad del parásito para infectar al huésped, ¿no? Y la virulencia es el grado de daño que va a hacer, ¿no? Cuánto daño te hace el parásito al huésped, ¿no? Ese es lo que es virulencia. Y acá vamos a ver los conceptos de periodo de incubación, periodo de prepatente, el periodo patente, el periodo subpatente. Y miren acá, prácticamente vamos a tener que el periodo prepatente está comprendido lo que es incubación, patente, y la que viene subpatente. Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de periodo de incubación, es la etapa de la infección parasitaria comprendida desde el momento de la infección, ¿no? Hasta la aparición de los síntomas. Por ejemplo, bueno, no voy a ver acá, esto es, yo lo voy a llevar hacia arriba, con algo que habíamos comentado, dengue, ¿no? Como ustedes saben, el dengue no es que me pica mi Aedes, ¿no? Te pique la Aedes y mañana tiene sintomatología, no. Tiene que pasar un tiempo de incubación, va a haber un tiempo de incubación. ¿Y cuánto es el tiempo de incubación? Aproximadamente de 7 a 14 días, aproximadamente, ¿no? Y eso interviene con todo esto, porque puede ser cualquiera de estos agentes que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces va a pasar, entonces inmediatamente no me hace sintomatología, ¿no? Recién se va a replicar, va a haber una respuesta inmunológica, etc. Y recién parte de la sintomatología va a comenzar, pasada la incubación, recién acá el paciente va a comenzar a tener malestar general, fiebre, cefalea, dolor ocular, etc., ¿no? Entonces aquí recién, y aquí mismo, al ver dónde ha estado, ¿no? Qué sintomatología tiene, viene una zona epidemiológica, yo voy a pensar, voy a decir, esto puede ser dengue. Entonces vamos a sacarle su MC1, ¿no? Y entonces cuando yo le saco el examen, el MC1, yo inmediatamente voy a pensar, ya estoy, ya prácticamente, hasta acá es la aparición de las primeras sintomatologías, ¿no? Y aquí, de lo que es el periodo patente, es la etapa de la infección parasitaria comprendida desde el momento de la infección, ¿no? Patente, prepatente, desde el momento de la infección, ¿ya? Hasta la demostración del parásito, ¿no? Y aquí es donde yo voy a demostrar, en esta parte, en todo, desde acá hasta acá, voy a demostrar por medio de este examen que existe el parásito, ¿no? Entonces, con el segundo digo, sí, tiene dengue, ¿no? Porque ya estoy demostrando. Y el periodo subpatente viene a ser propiamente ya cuando la carga parasitaria ha disminuido, ya ha mejorado, ya hay una respuesta, o podría quedar ya en una forma latente, ¿no? Entonces, prácticamente todo este periodo está comprendido en este pequeño cuadrito. Y este es otro de los conceptos que también tienen que saber, ¿no? Que es muy importante según su localización en el hospedero. Tenemos acá los endoparásitos, los ectoparásitos, todos los parásitos que vamos a tocar, ¿no? Y por ejemplo, fasciola, ascaridocoides, endo, dentro, ¿no? Ecto, fuera. ¿Quiénes? Las pulgas, las garrapatas, los piojos, ¿no? Todos, fuera, ecto, ¿no? Según su patogenia, aquí tenemos dentro hay microorganismos que vamos a ver, por ejemplo, dentro de las entamoebas, vamos a ver que hay entamoebas patógenas y no patógenas. Las no patógenas son aquellas que son comensales, que no nos va a hacer ningún tipo de daño, que son prácticamente portadores, no hacen enfermedad, ¿no? Es un tema propiamente de hacinamiento, ¿no? No hace enfermedad, eso no se trata, eso lo vamos a ver después.
Aquí, por ejemplo, tenemos la Entamoeba coli, ya lo vamos a ver, pero la Entamoeba coli, el Nolimax nana. En cambio, dentro de las patógenas tenemos la Entamoeba histolítica, ¿no? Dentro de ellas, la Yardia, ¿no? Es otro ejemplo de ello. Por el tiempo de permanencia en el hospedero, vamos a tener, pueden ser temporales, estacionales, permanentes. Los temporales, definitivamente, su fase parasitaria es solamente se alimenta de piel, sangre, ¿no? Es una temporada, termina su ciclo, se va, ¿no? Los estacionales, generalmente aquí, necesitan pasar, por ejemplo, ciertas etapas, ¿no? De huevo, de larva, de adulto, y luego salen de esa área, ¿no? De los pequeños. Y los permanentes son aquellos que cumplen todo su ciclo en el mar, ¿no? En el mar o en cualquier mamífero donde sean alojados. Aquí tienen que saber esto, ¿no? O sea, siempre cuando lean libros, ¿no? Van a encontrar esto, ¿no? El reino, el filo, la clase, reino, su reino, filo, su filo, clase, su clase, orden, su orden, familia, su familia, género, su género, especie, su especie. Bueno, en sí, de verdad esto, ni yo misma sé con la justa, porque de verdad, o sea, yo soy bien sincera, yo de verdad soy bien sincera. Con la justa yo sé de algunos microorganismos, mi reino, mi familia, mi género, mi especie, porque es lo que me interesa, y lo que yo debo saber en los libros, porque es lo que más va a pasar. Pero después la clase, su orden, si no sé, porque si sabes esto, ya de hecho te va a llevar por el reino. Estas cosas con universidades, y tampoco se les va a preguntar en el examen, porque nosotros no somos no somos nada de esa parte, entonces definitivamente eso es para ellos. Que nosotros sabemos, sí tenemos, si no sabemos vas a buscar, ¿no? Para eso está el Google, todo eso, ahí está la información, ¿no? Pero sí tenemos que saber para qué especie, pues, ¿no? Porque hay cosas que sí tenemos que saber, especie, género, familia, sí, ¿no? Reinos, los grandes reinos también, ¿no? Por eso. Pero en las otras cosas tampoco en el examen me va a ver, diga usted qué clase, qué es su clase, no te van a preguntar tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe el nombre científico? Lo que tienen que saber es que está construido siempre por dos palabras. Acá tenemos que saber primero es el género y el segundo es la especie. El género siempre la primera letra debe escribirse con mayúscula, la segunda, los siguientes, lo que es la especie es igualmente con minúscula y como van a ver todo se escribe en letra cursiva, ¿no? Hasta el único. Y así vamos a ver los diferentes nombres se van a escribir. Es así como las sociedades, ¿no? Se han puesto de acuerdo, ¿no? Para describir. Y aquí vamos a ver los mecanismos, dentro de lo que vamos a ver los parásitos. Esto es como le dije, la forma general de los diferentes tipos de mecanismos de acción que vamos a ver de los diferentes parásitos, pero en cada uno cuando toquemos vamos a hablar exclusivamente de qué mecanismos tiene cada uno de ellos, ¿no? Los parásitos pueden afectar al humano por diferentes tipos de mecanismos. Dentro de ellos vamos a tener uno por obstrucción, ¿no? Por ejemplo, les comento, yo siempre lo comento, cuando yo estaba haciendo Seúl, mi madre de Dios, Masuco, un pueblito bien alejado, tenía una pacientita que tenía más o menos unos 15 años que venía por dolor abdominal intenso, ¿no? Y esta jovencita no defecaba hace 4 días, ¿no? Y tenía mucho dominado, tenía ya hino paralítico, dolor, muy aparte del dolor abdominal, tocabas el abdomen, un abdomen solamente la palpación superficial, muy doloroso, no soportaba que uno ingrese, ya era un abdomen peritoneal, ¿no? Pero una de las cosas que me sorprendió, yo estaba haciendo Seúl en ese tiempo, una de las cosas que me sorprendió era que la jovencita venía vomitando ácaris, tenía gusanitos, ¿no? Ya lo van a ver cómo es, la forma adulta, la forma los hembras y los machos, tanto por la nariz, por la boca y por las heces salían unas cuantas, ¿no? Entonces, la llevamos como mi centro de salud, no se operaba, porque es un centro de salud primario, se tuvo que llevar hacia el Puerto Maldonado, de la capital, y la operaron. Entonces, siempre el tema de ver qué pasó con esa jovencita, le digo, ¿qué pasó con esa paciente?
Y me dicen, no, cuando abrimos estaba obstruida y había una bola así, exclusivamente entre todos los ácaris habían hecho una bola y obstruía parte del intestino, ¿no? Y esto de verdad es casi la vida real, siempre esto es bastante común en la zona tropical, no es nada raro, de verdad que siempre, sí he visto bastante por esto. Entonces es por obstrucción, se alojan, no solamente intestino, conductos biliares. Como ven, son tan minúsculos que viajan por intestino hacia otras áreas, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo, ¿ok? Ocupación de espacio en vísceras, cisticerco. El cisticerco, vamos a ver, se aloja mucho en el sistema nervioso. Como ustedes ven, en el sistema nervioso tenemos nuestros espacios, esos espacios de Mayenne, Brújika, etc. Y estos se obstruyen justo donde va a drenar el líquido cefalorraquídeo, se obstruyen. Entonces ocupan un espacio. Como ustedes saben, ya cuando una persona es adulto mayor, o sea, adulto, como nosotros, generalmente en la zona, el cráneo, no se extiende más, ¿no? Porque ahí hay un concepto que seguro se acuerdan. Ustedes ya llevaron morfo, ¿no? Anatomía, ¿verdad? ¿Sí? Ahí van a ver, ¿no? El continente contenido, ¿no? El continente, ¿no? Es el hueso y el contenido es todo lo que está adentro. Entonces, ahí estos pacientes, definitivamente cuando hay una obstrucción de estos espacios, ocupa todo ese espacio, definitivamente llega un momento que hay un incremento de la presión intracraniana y por lo tanto vamos a tener que este paciente va a tener cefalea intensa. Entonces, aquí estos parásitos ocupan esos espacios vacíos y va a haber, ¿no? Este tipo de mecanismo. Otro de ellos tenemos la compresión del desplazamiento. El quiste dactílico es una patología ocasionada por el echinococco granuloso, que también lo vamos a ver acá en el espacio, por acá. El echinococco granuloso, una de las cosas que vamos a ver, que esto está en el intestino, pero luego esto va a migrar por vía sanguínea y se va a ir hacia el hígado. Y dentro del hígado vamos a ver que este quiste, ¿no? Conforme los años van pasando, porque esto es años, sigue creciendo, llega creciendo, y va a llegar que este hígado va a aumentar de volumen, ¿no? Se hace tan grande, va a desplazar un espacio. Es más, llega un momento que el paciente, tú palpas y le duele, y está ahí, tú sientes clarito, palpas y el hígado, ya que un hígadazo le duele. El otro día, sí, pues en este año, hace 4 meses, un jovencito de, ¿cuántos años tenía? 17 años, ¿no? Cuando hablo, converso con él, le digo, venía con su papá, y le digo, cuando vemos, tenía a nivel de una ecografía, ¿no? Porque eso fue de ahí. Primero viene por el dolor abdominal, por una dispepsia, porque así viene, ¿no? Entonces le digo, bueno, vamos a tapar una ecografía. Viene y le dolía, ¿no? ¿Has viajado? Sí. ¿Dónde te has criado? En la sierra. ¿Tienes ganadería? Sí, mis abuelitos tienen. ¿Ya has ayudado ahí? Sí, ayudaba, estaba con animales, perros, todo eso, ayudaba a mi abuelo. ¿Y cuánto tiempo has vivido? Habré vivido pues ahí unos 3 años, 4 años. Ah, perfecto. Pero, y esto ha sido pues, él vino a estudiar a Lima y pasaron pues más de 5 o 6 años. Y después al jovencito le dijimos, porque el tamaño era tan grande, era más de 6 centímetros, que justo le digo, esto es para operar. No, doctora, yo no quiero operar, porque voy a perder la universidad, todo. Solamente con tratamiento médico. Le digo, esto no es para tratamiento médico, esto sí o sí va a seguir creciendo. Porque cuando ya veamos propiamente lo que es quiste dactílico, hay tamaños. Y según el tamaño, responden al tratamiento médico, y si no, sí o sí, tratamiento quirúrgico. Entonces le digo, no, esto a la larga vas a venir. Después ya no lo vi, yo dije, ¿qué será? Después de 2 años aparece con un dolor abdominal intenso, ictericia, vómitos, y lo tuvieron que operar de emergencia, ¿no? Entonces, ocupa un espacio, comprime, desplaza el órgano, ¿no? El quiste dactílico. El tema traumático, tenemos lo que es trichura, que lesiona la pared del colon, y definitivamente va a haber un trauma directo, ¿no? Va a haber sangrado a nivel de esa área. Bioquímicos, vamos a ver que la entamoeba histolítica produce esos trofosoditos, van a producir una glucoproteína
que es la que va a ayudar a adherirse al epitelio, ¿no?, del intestino. Produce la proteína N-galactosa, ¿no?, que N-galactosa y N-acetilgalactosa, ¿no?, que se va a producir en esa área, ¿no?, y prácticamente va a destruir toda esa área, ¿no? Inmunológicos. Tenemos acá parte que va a producir reacciones alérgicas o granulomas. Y esto es bastante frecuente verlo por medio de un hemograma. En un hemograma, parte de las reacciones alérgicas van a ser producidas, parte de nuestra respuesta inmune es producción de histamina para saber controlar esta área. Entonces, esto lo vamos a detectar por medio, no todos los parásitos producen eosinofila, hay algunos más que las producen. Vamos a observar que por medio del hemograma los eosinófilos, ¿no?, que se ven bien incrementados. Los exfoliativos, estos van a consumir, por ejemplo, la uncinaria. La uncinaria, como ya van a ver, hay dos tipos, la duodenalis, ¿no? La uncinaria se adhiere a nivel del epitelio del duodeno y van a ver estos que succionan la sangre. Entonces, al succionar la sangre, ¿qué va a pasar? Nos va a anemizar, ¿no?, va a lesionar. Entonces, consumen nuestros alimentos y a eso le llamamos exfoliativos. Y aquí, para que vean ustedes a qué se llama parásitos de farmacia clínica, miren acá, protozoarios, metazoarios. Dentro de los protozoarios tenemos unicelulares, microscópicos, entamoeba, balantidium, blastocistis, etc. Bueno, ahí lean, fasciola, todos estos lo vamos, triquinela, ácaris, pulgas, ¿no?, tripanosomos, hay un montón, bastante, por todos lados, para que regalen. Y aquí vamos a ver, algo de lo que hemos hablado han captado. Entonces, hemos hablado qué tipo de ciclos existen, hay dos. ¿Cuáles son? Directo, indirecto. Monoceno, heteroceno, ¿no? Es lo mismo, ¿ok? Que importa que sepan eso. Este ciclo de acá. Esto, lo único que quiero que sepan así nada más, viendo el ciclo, no les voy a decir qué cosa es porque no los quiero confundir, pero de antemano les voy diciendo que esto es un ciclo del Trypanosoma cruzi, ¿ya? Pero lo que quiero que identifiquen nada más, este ciclo, ¿qué es? ¿Directo o indirecto? Indirecto. ¿Directo o indirecto? ¿Di o in? In, perfecto, es indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque el parásito utiliza más de dos o más hospedadores. Porque utiliza mal el hospedador, ¿ok? Entonces, aquí, este es un triatomino, por si acaso, ¿ya? Triatomino, eso lo vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes términos asignaría usted? Huésped, vector y reservorio. El huésped, ¿quién es el huésped? El número 3. El 3, el hombre. Perfecto. ¿Quién es el vector? El 1. El 1, el triatomino, el triatoma. ¿Quién es el reservorio? El 2. El 2, todos los mamíferos que viven. ¿De acuerdo? Es parte de lo que quieren que saber. Si saben eso, ya entendieron el concepto, bien. Entonces, la mayoría de las enfermedades parasitarias es prevenible. Aquí el lavado de manos siempre, ¿no? Para ello se requieren medidas profilácticas adecuadas para reducir su prevalencia y, de hecho, un sistema de salud para hacer un diagnóstico temprano en la población de riesgo. ¿Quién es la población de riesgo? Pacientes inmunosuprimidos, los pacientes en áreas donde tienen deficiencia de saneamiento, ¿no? Por eso solo será factible a través de la utilización de recursos económicos para lograr mejores ambientales, bla, bla, bla. Bueno, ya. Aquí lo que me interesa que sepan es que todo esto tiene que ver con las medidas que nosotros podamos dar, mejorar el tema socioeconómico. A veces no es fácil, de verdad que yo cuando he estado en ciertas áreas, cuando hice el SEDUN, a veces las personas que viven ahí son gente que vive, son campesinos, ¿no? La gran mayoría caza, cultiva, ¿no? La mamá es la única que cuida a los hijos y tienen 10 hijos, ¿no? 15 hijos, de verdad yo he visto. Una de las cosas que me sorprendió mucho en el segundo
fue también que cuando fue a dar a luz su 10º hijo, la señora justo vino, le dijimos, porque como el bebé estaba en forma, ¿no? Generalmente la posición de la cabeza debe estar hacia abajo. Entonces el niño había venido en forma transversal y ya se le había dicho, tienes que irte hacia Puerto Maldonado porque eso es necesario. Pero creo como ellos no estudian, de verdad, nada se crece en esa área, de verdad que ella decía, vino en pleno trabajo de parto, sáquenme la guagua, ¿no? Entonces, cuando entramos, la cabeza, yo entré, ahí hice mi tacto, y cuando veo, de verdad, que el bebé estaba transversal, y dije, pucha, y aquí, acá hay que hacer maniobras, y esas maniobras, de verdad que eso lo hace un especialista, eso, como segundista, ustedes se van a dar cuenta que no te van a enseñar ciertas cosas. Entonces, sí o sí, que hay que llevarla a puerta, porque yo de verdad no sé muy bien hacer esa maniobra. Algo puedo hacer, sí, pero tengo el riesgo de hacer una ruptura de útero. Entonces, de verdad, la señora decía, maten a la guagua, me duele, sáquenlo, como sea. De verdad, ahí el tema socioeconómico, el tema de educación es diferente. No hay nada que hijito, nada. Sáquenlo, sáquenlo. ¿No? Y eso ya lo van a ver ustedes, ¿no? Porque son cosas que se viven por ahí. Pero aquí es saber educar, ¿no? Ustedes a las personas, sí, dentro como tema médico, cuando ustedes vayan a los centros hospitalarios, sí tienen que acostumbrar a hablar con términos médicos entre médicos, pero no a la población. A la población hay que saber hablar de forma sencilla, pausada, y te tienen que repetir, porque en ellos casi no entienden. Tú le repites y, a ver, explícame. Ay, se me olvidó. Nuevamente. A ver, vamos, despacio, con dibujito, lento, de verdad, tienes que tener mucha paciencia. Bueno, ok, tiene 5 minutos y comenzamos la otra parte. 5 minutos para que vayan al baño, comen, no sé, así, al toque. Porque tenemos para comenzar con el poeta. 5, no digas, porque con esto de